esta segunda fase con lo que vendría a ser aparato digestivo, pero vamos a iniciar con la parte de boca. Cuando hablamos del aparato digestivo, perdón, no sé si lo están grabando o yo lo tengo que poner para grabar. Sí, sí está grabando, doctora. Ah, ya, gracias. Cuando hablamos de aparato digestivo, vendría a ser el conjunto de elementos que están constituyendo y se va a encargar de la primera gran función que vendría a ser la de digerir los alimentos, ¿no? En el aparato digestivo tenemos la parte tubular y también glándulas digestivas anexas. En la parte tubular, digamos, empezamos con lo que vendría a ser la boca, ¿no? Luego continúa la faringe, el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, el recto, el ano. Entonces, hoy día nos vamos a ocupar de la parte de la que vendría a ser la boca. Acá nosotros tenemos una vista de lo que vendría a ser la boca, la cavidad bucal, que vendría a ser el primer inicio de este proceso que vendría a ser la digestión, ¿no? Entonces nosotros debemos saber de qué componentes está constituida la boca y qué características tienen cada una de ellas, ¿no? Primeramente, en la boca nosotros vamos a dividirla que se divide en lo que vendría a ser vestíbulo, que es la parte, digamos, más externa, y lo de la parte interna, que vendría a ser la cavidad bucal propiamente dicha, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá dentro de la cavidad bucal lo que vendrían a ser las arcadas dentarias. Entonces, en la cavidad bucal propiamente dicha, nosotros vamos a tener que también está dividida, ¿no? Por una pared anterior que va a estar constituida por los labios, y inclusive acá tenemos la parte que no se visualiza, pero vendría a ser las encías. La pared lateral, esta pared lateral, que vendría a ser en la parte interna lo que vendría a ser los carrillos, ¿no? En la parte externa nosotros lo conocemos como mejillas, la parte interna vendría a ser los carrillos. La parte superior que vendría a constituir el paladar, cual se divide en paladar duro, paladar blando. En la pared posterior vamos a tener el velo del paladar, ¿no? Inclusive ahí observamos la úvula. Y en la pared inferior nosotros tenemos el piso de la boca, ¿no? Ahí va a estar constituyéndose también el órgano potente que vendría a ser la lengua. Entonces, la cavidad bucal nos dice que está localizada en la parte inferior a la cavidad nasal, ¿no? Nosotros ya hemos visto la cavidad nasal, en la parte inferior está la cavidad bucal, ¿no? Y superior a la región suprayoidea. Es una cavidad de forma irregular y también virtual, ¿no? Porque no tiene paredes bien definidas. Entonces, en las cuales están divididas en regiones. Entonces, nosotros acá en la cavidad bucal vamos a encontrar dos espacios que está dividido por la región gingivo-dentaria, ¿no? Se dice que la boca deriva embriológicamente de estomodeo, ¿no? Estomodeo vendría a ser lo que vendría a ser la boca primitiva, que eso lo hemos visto en embriología. Funcionalmente la boca, ¿no? Participa en el proceso de la masticación, en la deglución, en la fonación y la respiración. Nosotros vamos a encontrar que en la cavidad bucal va a estar tapizada por una mucosa que nosotros la vamos a denominar mucosa bucal, que es una superficie húmeda. Más adelante nosotros vamos a determinar qué es lo que significa la denominación de mucosa, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros otra descripción en la cual vamos a ver una parte anterior, la región labial. Miren que inclusive está coloreado. Todo esto es la región labial. Estas son las paredes laterales que nosotros hemos mencionado que vendrían a ser los carrillos. Donde está la región geniana.
la pared superior, donde está la región palatina, el paladar duro, el paladar blando, la pared inferior, que vendría a ser la región sublingual, que vendría a ser el piso de la boca, la región más posterior, miren, que vendría a ser el istmo de las fauces, y la región gingivodentaria, ¿no? Entonces acá están las arcadas dentarias y la región gingival, o sea, las encías. Límites, vamos a tener límites, ¿no? Entonces, en la parte externa, la cavidad bucal se va a limitar con los carrillos acá que tenemos y los labios que estamos acá visualizando. En la parte interna tenemos acá nosotros las arcadas dentarias y hacia arriba tendremos la parte más interna vendría a ser los surcos vestibulares. Esto cuando hablamos nosotros de la región vestibular de la boca, vestíbulo. Nosotros acá en la región vestibular, como ustedes visualizan, acá podemos ver los frenillos labiales, ¿no? Que aproximadamente son en número de 10. Inclusive a veces se ve la carúncula, o sea, la zona donde es la salida del el conducto de Stenón, ¿no? De la glándula parótida. Luego tenemos también la línea alba, que es una línea que no se ve acá, pero es como una línea que las arcadas de los dientes dejan una marca en la parte de los carrillos. Los gránulos de Fordyce también, que ahora lo vamos a ver, y las glándulas salivales menores también, que nosotros están en relación acá en toda la cavidad bucal, ¿no? Miren, acá es la línea alba, ¿ven? Lo que les decía, en la parte del carrillo acá es al nivel de las arcadas dentarias, dejan como una línea, se denomina línea alba. ¿Ven? Acá están, esto vendrían a ser los gránulos de Fordyce, que no es patológico, pero no todas las personas lo tienen en los carrillos, no todas las personas, ¿no? Que se dice que son glándulas sudoríparas, sebáceas, que no están relacionadas con folículos pilosos, ¿no? Acá tenemos las carúnculas, o sea, las salidas de las glándulas salivales. Luego tenemos por fuera, ¿no? La región labial, el labio, ¿no? Tenemos acá la columna o el filtro, acá el filtro, acá tenemos el arco de Cupido, los tubérculos, y después tenemos el perfil del labio, acá, todo esto el perfil del labio, 6 son las comisuras labiales, y el 7 acá el bermellón, ¿no? En el labio superior, en el fondo del surco, porque esto es el surco gingival, es el fondo del surco, va a estar generalmente rodeada por se dice mucosa, ¿no? Que tiene una consistencia rosada, normalmente debe ser rosada, lisa, brillosa, húmeda, delgada, ¿no? Entonces, en el cual nosotros vamos a ver acá en la parte, miren, más posterior, acá vamos a ver el frenillo labial, ¿no? Entonces, esta mucosa debe ser normalmente esa coloración. Si tiene otra coloración más roja, edematosa, entonces ya nos está indicando una alteración, digamos, patológica, ¿no? Y acá ven en la parte inferior, igualmente vamos a tener nosotros esta apreciación, ¿no? Muchas veces acá también se van a ver se va a poder visualizar la red capilar, ¿no? Y red venosa, ¿no? Inclusive vamos a ver como unos gránulos así que consiste pues a las glándulas salivales, ¿no? Entonces, glándulas salivales menores. Ahora mucosa. Vamos a ver con nosotros que habíamos mencionado sobre la mucosa bucal, ¿no?
Entonces, toda la cavidad bucal está tapizada por la mucosa bucal. Entonces, todo lo que es los tejidos blandos. Ahora, nosotros cuando decimos mucosa, la mucosa va a estar constituida por 3 componentes. Primeramente, epitelio. Luego el epitelio, ustedes saben que los epitelios descansan sobre la membrana basal. Y debajo de la membrana basal vamos a tener un tejido conectivo. Pero ese tejido conectivo va a tener ciertas características y acá, para nosotros decir mucosa, ese tejido conectivo va a tomar el nombre de corión o lámina propia. ¿Ya? Entonces son los 3 componentes de una mucosa en general, porque nosotros ahora estamos viendo mucosa bucal, pero vamos a ver que hay mucosa digestiva, hay mucosa olfatoria que ya hemos visto, mucosa respiratoria, mucosa vaginal, mucosa anal. Entonces, pero ahora nosotros estamos hablando lo que corresponde a la mucosa bucal. Ahora, según la localización que presenta la cavidad bucal, nosotros vamos a ver qué va a tener en cuanto a lo que es el epitelio. No es un solo tipo de epitelio en la cavidad bucal, no. Entonces, de acuerdo a las características funcionales, porque en la cavidad bucal nosotros vamos a tener que hay zonas funcionales, entonces va a variar el tipo de epitelio. Entonces, en la cavidad bucal nosotros vamos a encontrar hasta 3 tipos de epitelio. El poliestratificado plano queratinizado, el poliestratificado paraqueratinizado y el poliestratificado no queratinizado. Entonces son los 3 tipos de epitelio. Vamos a comenzar a recordar cada uno de los epitelios para después ver qué relación tiene con la función que cumple dentro de la cavidad bucal, ¿no? Epitelio poliestratificado plano queratinizado, ¿no? Este epitelio va a estar constituido, ustedes saben ya, por varias capas de células, en el cual toda esa cantidad de células nos está diciendo que tiene varias capas. Las más superficiales son planas, inclusive las más superficiales se han llenado de queratina, ¿no? Nos dice que en toda la población de células que nosotros tenemos en este epitelio, que vendría a ser el 100%, nos dice que el 90% más o menos son queratinocitos. ¿Qué significa? Son células que las que se encuentran pegadas a la membrana basal van a ir por mitosis yendo hacia la superficie y se van a queratinizar, ¿no? Una población extrínseca son células que normalmente siempre las vamos a encontrar, son células permanentes, son aproximadamente 9%, ¿no? Permanentes o residentes, que ahora las vamos a mencionar también. Y una población transitoria que eventualmente, a veces por ahí vamos a encontrar que son algunos granulocitos y algunos linfocitos y monocitos, ¿no? A veces se infiltran ahí en el epitelio. Entonces, acá, por ejemplo, en la población intrínseca, acá tenemos los queratinocitos. Si ustedes ven acá, por ejemplo, acá está el puntero. Acá está la membrana basal. Mire, estas son las células basales. Entonces, ahí tiene varios estratos, ¿no? Células basales, estas son el estrato espinoso. Entonces, acá en el estrato basal, nosotros vamos a encontrar células residentes. ¿Cuáles vendrían a ser? Los melanocitos. Vamos a encontrar las células de Merkel y también las células de Langerhans. Entonces, son células que se dice que son residentes, que siempre las vamos a encontrar. El resto de células son los queratinocitos, son los que se van a ir por mitosis avanzando hacia la superficie y se van a llegar a queratinizar, ¿no es cierto? Acá ven, estamos viendo cómo van migrando hacia la superficie del estrato basal, pasan al estrato espinoso, basal o germinativo también le dicen, ¿no?
al estrato espinoso, luego al estrato granuloso, cuando se comienzan a llenar gránulos con gránulos de queratohialina, y luego al estrato córneo, cuando ya se han queratinizado, ¿no? Entonces, esto vendrían a ser los queratinocitos. Acá nosotros, en este epitelio, acá en la cavidad bucal, vamos a encontrar que tiene 4 estratos. Entonces, acá nos están explicando cada uno de ellos, ¿no? En la población extrínseca, acá nosotros nos dicen, por ejemplo, los melanocitos, para recordarlas bien y para poderlas visualizar, ¿no? Que nosotros hemos visto ya cuando hemos visto tegumentario, en algunas láminas se ha podido visualizar, ¿no? Unas células claras, citoplasma claro con núcleo pequeño, ¿no? Entonces, que son las encargadas de tener la melanina. Las células de Merkel, ¿no? Son claras, son escasos, también son células sensoriales, hay que ser encargadas de la percepción de la presión, ¿no? Y las células de Langerhans, ¿no? Que procesan y presentan los antígenos a los linfocitos T, ¿no? Indican una rápida respuesta inmunológica, ¿no? Que es así, se encuentra en el estrato espinoso. En la población extrínseca ya habíamos dicho que vamos a encontrar algunos de estos elementos celulares, ¿no? Granulocitos, linfocitos, monocitos, etcétera, eventualmente, ¿no? Entonces, acá nosotros más o menos podemos ver este epitelio que vendría a ser el poliestratificado plano queratinizado, ¿no? Miren el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo o queratina. El otro vendría a ser el epitelio poliestratificado plano paraqueratinizado, ¿no? Entonces vamos a ver qué diferencia o qué características tiene este, ¿no? Nos dice que este presenta características iguales que las del queratinizado, al igual de los estratos basal, espinoso y granuloso, ¿no? La diferencia, la gran diferencia va a ser en el estrato córneo, más superficial, ¿no? En el estrato córneo, miren en el anterior acá nosotros, ¿qué cosa vamos a encontrar? Que acá en el estrato granuloso las células se han llenado de gránulos de queratohialina y acá en el estrato córneo las células pierden el núcleo y ya se llenaron de queratina, ¿no? Son células que ya células muertas que van a irse exfoliando. Pero, ¿qué va a suceder acá en el estrato, en el paraqueratinizado? En el paraqueratinizado nosotros vamos a encontrar que en el estrato córneo las células acá todavía conservan sus núcleos y también algunas organelas. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar, eso va a ser la gran diferencia con el anterior. Entonces acá podemos visualizarlas, mire, acá está la membrana basal, está el estrato basal, espinoso, por acá el granuloso y miren en el córneo vamos a encontrar las células, se puede visualizar los núcleos. Y el otro vendría a ser el epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿no? En este epitelio va a constar solamente de 3 capas, ¿no? La capa basal, la capa intermedia y la capa superficial, ¿no? La capa basal siempre que es un epitelio, unas células cilíndricas, la capa intermedia que son células más o menos poliédricas y la más superficial que son células planas, ¿no? Sin cambios notables ni en los núcleos ni en el citoplasma, ¿no? Entonces acá lo podemos visualizar. Miren, el estrato basal, el estrato medio y el estrato más superficial. Luego ya hemos visto los 3 tipos de epitelio. Ahora vamos a ver y recordar sobre la membrana basal, que es sobre lo que descansa los epitelios, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice de la membrana basal? Entonces, nos dice que ya sabemos que está constituida por 2 capas o 2 regiones, ¿no? Que vendría a ser la lámina basal y la lámina reticular, ¿no?
La lámina basal, a su vez, nos dice que consta de dos estratos, ¿no? Que es la lámina lúcida y la lámina densa. Ambas más o menos adquieren un grosor de 50 nanómetros, ¿no? En la lámina lúcida vamos a encontrar laminina y entactina, y en la lámina densa vamos a encontrar colágeno tipo 4 y también fibronectina. Esto vendría a ser lámina basal. Nunca hay que confundir. Una cosa es lámina basal y otra cosa es membrana basal. Recuerden, la lámina basal es parte de la membrana basal. Acá podemos tener, miren, el epitelio. Acá tenemos los hemidesmosomas, la lámina lúcida, la lámina densa, ¿no? Con sus fibrillas de anclaje. Y la lámina reticular, que va a estar constituida más que todo por dos tipos de fibras. Fibras de anclaje y las fibras reticulares, ¿no? En las fibras de anclaje vamos a encontrar que está fibras de colágeno tipo 7. En las fibras reticulares, que son las fibras de reticulina, que ustedes ya saben que es colágeno tipo 3. Entonces ya hemos visto el epitelio, hemos visto la membrana basal. Ahora vamos a ver el tejido conectivo que está debajo, que en este caso toma el nombre de corion o lámina propia, ¿no? Entonces, este corion, este tejido conectivo, nos dicen que puede ser laxo, puede ser denso o puede ser semidenso, ¿no? Nosotros ya hemos estudiado bastante características cuando es laxo, cuando es denso, y lógicamente semidenso va a tener mitad de las características de cada uno de ellos, ¿no? Este tejido conectivo, ¿qué es lo que le proporciona? Él le va a conferir al epitelio sostén y nutrición, ¿no? Acá nosotros en este tejido conectivo vamos a encontrar células, diferentes tipos de células, ¿no? Entonces también macrófagos, linfocitos, células plasmáticas. Dentro de las fibras podemos encontrar los tres tipos de fibras, o sea, colágenas, elásticas y reticulares. Y lógicamente todas esas células fibras van a estar incluidas en la sustancia fundamental que con gran cantidad de glucosaminoglucanos, ¿no? Si ya sabemos nosotros las características de los componentes de la mucosa bucal, entonces nosotros ahora vamos a ver cómo se clasifica la mucosa bucal de acuerdo a su localización y función, porque todo es mucosa bucal, pero dentro de todo ese contexto que es mucosa bucal, también vamos a ver que se divide en regiones, cada una de ellas toma un nombre. Vamos a tener mucosa de revestimiento, mucosa masticatoria y mucosa especializada o sensitiva. Empecemos por la mucosa de revestimiento. Acá, mire, nosotros nos dice dónde se va a ubicar: en labios, las mejillas, el paladar blando, el piso de la boca, cara ventral de la lengua, en los alvéolos dentarios, ¿no? En cambio, en la mucosa masticatoria es la zona donde va a recibir el impacto en el momento de nosotros realizar el acto de la masticación, que son las encías y el paladar duro. Y la mucosa especializada es donde nosotros vamos a encontrar los corpúsculos gustativos, que nos va a dar la facilidad para poder diferenciar los sabores, ¿no? Y se encuentra en la cara dorsal de la lengua y en la amígdala lingual, ¿no? El espesor varía de cada uno de ellos, su función es diferente y el aspecto también es diferente en cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a empezar por la mucosa de revestimiento. Entonces, la mucosa de revestimiento nosotros va a estar constituida los carrillos. Miren acá, como ya habíamos mencionado, estas partes internas laterales vendrían a ser los carrillos, el paladar blando, las porciones laterales. Acá, miren acá los carrillos, acá está para que ustedes vean los gránulos de Fordyce, ¿no? Miren, no es patológico, solamente en algunas personas se visualiza, en otras no, ¿no? Entonces, en los carrillos, en esta zona acá del
porque acá está recubriendo el epitelio, debajo tenemos el corio, bueno, se supone que es la membrana basal y el corio. El corio acá debajo inclusive vamos a encontrar una capa submucosa, donde vamos a encontrar gran cantidad de inclusive fibras elásticas que le van a conferir elasticidad y también gran movilidad, ¿no? Porque se puede estirar los carrillos y también tienen gran cantidad de movilidad, ¿no? Miren la zona más posterior que vendría a ser el paladar blando, ¿no? Paladar blando. Tenemos el borde interno de los labios. Acá observen, esta es la parte, esto es el bermeñón del labio. Acá está la parte externa, donde están los folículos pilosos, y esta es la parte interna, el borde interno del labio. También es este tipo de mucosa de revestimiento, ¿no? El piso de la boca, ¿ve? El piso de la boca, la superficie ventral de la lengua también, la superficie ventral de la lengua. Este vendría a ser el epitelio. Entonces, ¿qué epitelio va a recubrir toda esta zona? El epitelio es poliestratificado, plano, no queratinizado. Ese va a ser el tipo de epitelio. ¿Ya? Miren, acá estamos viendo la cara ventral de la lengua. Acá la mucosa es rosada. Se ven algunas venas, la ramificación de las venas. Y también se ve acá el frenillo, ¿no? El frenillo lingual. Miren, acá también se puede ver el piso de la boca, vemos el frenillo lingual, las carúnculas, acá donde está saliendo las glándulas salivales. Vendría a ser la región sublingual. Por ahí es lo que sale los conductos de las glándulas sublingual y submaxilar o submandibular también, ¿no? Acá vamos a tener. Entonces, normalmente el color debe ser rosado, un color característico. El otro vendría a ser la mucosa masticatoria. Habíamos dicho que esta mucosa masticatoria corresponde a lo que es la encía y el paladar duro. Entonces es la zona donde va a recibir el impacto en el momento de la masticación. Entonces cuando nosotros masticamos los alimentos, entonces hay roce en las encías. En el momento de la deglución, nosotros al deglutir, la lengua golpea hacia el paladar y es hacia el paladar duro. Por eso tiene que ser un epitelio un poco más resistente, ¿no? Entonces, el epitelio que nosotros vamos a encontrar acá tiene que ser un epitelio poliestratificado plano, paraqueratinizado o queratinizado. Y el corio que vamos a encontrar puede ser denso o semidenso, o sea, un poco más resistente, más duro, ¿no es cierto? No vamos a encontrar presencia de submucosa, recuerden bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las encías no tienen movilidad, el paladar tampoco no tiene movilidad, porque están fuertemente adheridos al hueso, ¿no? Solamente podemos encontrar su mucosa en las partes laterales del paladar duro, la parte lateral, la parte propiamente dicha no. Ahora, cuando hablamos de las encías, miren acá, en las encías, toda esta zona es de lo que está recubriendo las apófisis alveolares, ¿no? Entonces, las apófisis alveolares, o sea, son, digamos, el, el hueso donde se encuentra alojada la pieza dentaria, ¿no? Entonces está recubriendo eso, ¿no? Ahora, nosotros cuando hablamos de encías hay dos tipos de encías, encía libre y encía adherida. Ustedes nunca van a encontrar que la encía, miren desde acá, desde el borde que está del diente, desde ahí está fijo al diente, no. Más o menos 2 milímetros hay una entrada, como un surquito ahí. Eso vendría a ser encía libre. Y más a la parte más interna es lo que vendría a ser encía adherida. A ver, alguien por favor, su micrófono, si lo apaga. A ver, alguien apague su micrófono. Ahí están escuchando música.
Bueno, ya, entonces encía libre y encía adherida. Esta sí es la zona de la encía adherida. Inclusive hay encía interproximal entre pieza y pieza, ¿no? Entonces, ¿qué características deben tener estas encías? Estas encías se dice que el color debe ser un color rosado, rosado claro, en el cual nosotros no debemos encontrar características de que sea edematosa ni roja, entonces porque ella nos estaría indicando de algún tipo de inflamación. Antes se pensaba que la encía normal debería tener como un puntillado, como si fueran cáscara de naranja, ¿no? Pero después se determinó que no todas las personas que tenían sus encías normales tenían ese puntillado. Así es que no necesariamente, basta que tenga un color así rosado normal, entonces para poder decir nosotros de que es una encía, no presenta ningún tipo de enfermedad periodontal. Acá miren, por ejemplo, tenemos una pieza, esta es la encía, este es el hueso, es lo que les decía, ve, esta parte de la encía no está pegada al hueso, hay un surquito ahí, eso vendría a ser el surco gingival. Y esta ya es la encía adherida, miren la que está pegada ya al diente, ¿no? Al diente y después al hueso. Entonces, este surco es bien, digamos, crítico, es una zona crítica, porque las personas, cuando no se cepillan bien, acá se comienza a acumular como una placa adherida a la pieza dentaria, una placa media calcárea que con el tiempo se endurece y es lo que se denomina, muchos lo conocen como sarro, ¿no? Es el tártaro. Y esto va a inflamar todo acá el soporte de la pieza dentaria, ¿no? Porque es, en la boca nosotros tenemos millones de, normalmente, millones de bacterias. Entonces, esto de acá va a acumularse de bacterias, va a comenzar a esos microorganismos ingresar y va a comenzar a enfermar el periodonto, que es el soporte del diente, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que, por eso, siempre tratar de cepillarnos bien y lógicamente también hacerse una limpieza, siquiera 2 veces al año, sacarse ese tártaro, ¿no? Porque también muchas veces, por más que no cepillemos, siempre se acumula. Hay personas que por su pH, que es muy ácido, tienden a formar también mayor cantidad de sarro, o sea, más frecuente que otras personas, ¿no? Entonces, esta de acá es una área muy crítica. Acá lo están viendo, ¿no? Luego acá tenemos la parte del paladar, ¿ve? El paladar duro, ¿no? Normalmente también es rosado pálido, tiene soporte óseo, ¿no? Acá está bien adherido al hueso. Entonces en la parte posterior se encuentran los dientes, los incisivos, ¿no? Inclusive los caninos. En la parte central está el rafe medio, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos la mucosa masticatoria, entonces vamos a tener la zona de la papila incisiva, tenemos la zona, los cuadrantes anterolaterales, posterolaterales, ¿no? Y miren, acá tendríamos el epitelio que lo recubre, ¿no? Habíamos dicho, tiene corio, no va a ver la presencia de su mucosa. Entonces miren acá, este epitelio, por ejemplo, es paraqueratinizado. Acá nomás hay transición, por eso de los dos se dice que puede tener, ¿no? Paraqueratinizado o queratinizado, ¿ve? Este es un epitelio en el cual en la zona de la queratina todavía presentan las células algunos núcleos y organelas. Y acá en el queratinizado ya no presentan núcleos, ¿no? Y el otro vendría a ser la mucosa especializada o sensitiva, ¿no? Entonces, esta zona se denomina la superficie dorsal, a la dorsal de la lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar las papilas linguales. Estas papilas linguales van a tener los corpúsculos o botones gustativos, que son los que se van a encargar de captar los estímulos
de las sensaciones gustativas, ¿no? Entonces nosotros ahí vamos a tener esa característica, ¿no? Y en la lengua, que ustedes saben que es un músculo potente, que está constituido por músculo esquelético, músculo voluntario, ¿no? Entonces, en la parte superior, nosotros lo que vamos a encontrar ahí, las proyecciones que vendrían a ser las papilas linguales, ¿no? Ahora, nosotros vamos a encontrar en el cuerpo de la lengua, vamos a encontrar fibras musculares esqueléticas, intrínsecas y extrínsecas, y también gran cantidad de glándulas, ¿no? Glándulas, salivales o glándulas, glándulas, acinos glandulares mucosos, serosos y mixtos, ¿no? Entonces vamos a encontrar. En el tercio posterior de la lengua hay una superficie nodular y irregular que vendría a ser la amígdala lingual. Miren, acá nosotros tenemos normalmente la lengua también con las pequeñas proyecciones que vendrían a ser las papilas gustativas, ¿no? También es bueno saber funciones de la lengua, ¿no? Porque a veces no sabemos también. Por ejemplo, percepción de los sabores, porque ahí se encuentran las papilas gustativas, ¿no? Formación del bolo alimenticio, sirve para formar el bolo alimenticio. Interviene en la deglución, porque hemos dicho que el momento de la deglución golpea hacia el paladar duro, ¿no? En la fonación también, y también para el crecimiento armonioso de los maxilares, ¿no? La lengua así como que empuja a las arcadas dentarias para que los maxilares sigan creciendo, pero en forma armoniosa. Ahora, en la lengua nosotros lo vamos a dividir en regiones en las cuales vamos a encontrar, cada una de ellas va a realizar la percepción de un sabor, ¿no? Antes se decían que habían 4 sabores, pero últimamente ya hubo uno, ¿no? En la punta de la lengua se percibe el sabor dulce. En la parte lateral anterior, sabor salado. Lateral posterior, sabor ácido. En la parte posterior, el sabor amargo. En la bilingual. Y en la parte del centro, el sabor del umami. El sabor del umami es la percepción del glutamato de sodio. El glutamato de sodio es lo que nosotros conocemos como el Ajinomoto. Se encuentra en el Ajinomoto, ¿no? Entonces, miren, así es la lengua. Acá es la bilingual. Miren, acá están las proyecciones que vendrían a ser las papilas, ¿no? Entonces, acá tenemos la más grande que está en la bilingual, que vendrían a ser las papilas caliciformes. Acá tenemos las papilas filiformes, fungiformes, las foliadas, que vamos a verlas ahora, ¿no? Entonces, miren, filiformes, estas son las papilas fungiformes que tienen forma como de honguito. Estas son las caliciformes o circunvaladas, que son las más grandes, que están en la parte posterior. Recuerden que todas las papilas están tapizadas por epitelio. El epitelio es poliestratificado plano con queratina, de todas maneras. Y en el epitelio, miren, acá van a estar estos en forma de barrilito, que vendrían a ser los corpúsculos gustativos, que tienen acá su poro gustativo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que en la parte interna de la lengua vienen terminaciones nerviosas que llegan acá a estas células, son las células sensoriales, que le dan la capacidad de poder percibir los sabores, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, miren, las terminaciones nerviosas del nervio vago para la parte más posterior, del nervio glosofaringio, y para la parte más anterior es la rama de la cuerda del tímpano del nervio facial, ¿ven? Para la percepción de los sabores, ¿no? Tipos de papilas que tenemos, por ejemplo, las que miren que terminan así en punta, son las filiformes, ¿no? Estas papilas
se encuentran en hileras, se encuentran más en la parte de la punta de la lengua, miden 2 a 3 milímetros, y su epitelio está constituido por queratina, tienen una queratina, ¿no? Tienen una función más mecánica, no va a presentar en su epitelio corpúsculos gustativos. Las fungiformes, miren, tienen forma media redondeada como de honguito. Entonces el epitelio, el tejido que está debajo es el corion, ¿no? El corio. Entonces, estas se encuentran entre las papilas filiformes, son menos numerosas. A veces podemos encontrar que presentan corpúsculos gustativos, ¿no? Estas son más de color rojo intenso, lo vamos a poder ver. Las más grandes y las que se encuentran en la parte posterior, en la bilingual, miren, son las papilas caliciformes. Son pocas, de 8 a 12 nada más nos dicen, miren. Tienen un surco bien profundo que es el surco circunvalador. Este surco termina en un conducto de unas glándulas serosas que vendrían a ser estas glándulas serosas, que son las glándulas de von Ebner, ¿no? Que van a emiten su secreción hacia ese surco circunvalador. Y miren, en las partes laterales vamos a encontrar gran cantidad de corpúsculos gustativos. Acá tenemos, miren, la parte profunda de la lengua, esta vendría a ser los acinos serosos de la glándula salival de von Ebner. Las foliadas, miren, tienen forma así como de crestas, ¿no? Bajas, bien uniformes. Estas más se encuentran en las partes laterales posteriores de la lengua, ¿no? Y son más visibles en recién nacidos. Miren, tienen los corpúsculos gustativos en la parte lateral del epitelio, ¿no? Entonces, ustedes como han visto, como han apreciado, todas estas papilas tienen surcos, tienen acá surcos, ¿no? Aunque el más profundo es de la papila caliciforme. Por eso es lo que se dice que también debe realizarse el lavado de la lengua, el cepillado de la lengua, ¿no? Porque ahí se impregnan también restos de comida, ¿no? Ahora, los corpúsculos gustativos, ¿no? Habíamos visto acá, miren, tienen forma de barrilitos, están compuestos por 3 tipos de células: células de sostén, células sensoriales y las células basales, ¿no? Miren, acá están las terminaciones nerviosas que llegan a las células sensoriales, y acá este es el poro gustativo, por ahí es donde ellas perciben el sabor de los alimentos, ¿no? Todo es el epitelio. Miren, así vendría a ser, ve acá cómo se nota bien característico su poro gustativo. Este es el epitelio, estos son los corpúsculos gustativos. ¿Ya? Entonces, esta sería la primera parte, sino que es muy pesado el PPT, por eso cerrar la pestaña. Ya, pero eso es lo que sí han visto, ¿no? Ya, todavía me queda tiempo para seguir la otra parte. Por favor, a ver, me indican. A ver, alumnos. A ver, alumnos, ¿están atentos? Dora. Sí. Doctora. Ya, entonces, ¿están o no están, niños? Después. Sí estamos, doctora. Ay, eso espero. A ver, vamos a ver. Un ratito, vamos a ver la otra parte. Vamos a ver, esto es. Sí, creo que este es. Ya, ahora sí, vengan, lo ven, por favor, me indican. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Está corriendo? Sí, ¿no? Sí, doctora. Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces,
En esta segunda parte vamos a ver el otro componente que vamos a encontrar en la cavidad bucal, que vendrían a ser las piezas dentarias, ¿ya? Entonces, los dientes nos dicen que son estructuras que derivan del ectodermo y del mesodermo. Ya lo vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, el diente en sí deriva del ectodermo, y otra parte, vamos a ver qué parte del diente deriva del ectodermo y qué parte deriva del mesodermo o ectomesénquima, ¿ya? Entonces, las piezas dentarias están incluidas en las arcadas dentarias, ¿no? En el ser humano decimos que tenemos dos tipos de dentición, los dientes deciduos y los dientes permanentes, ¿no? Por eso se dice que la dentición es difiodóntica, ¿no? Entonces, los dientes deciduos o dientes de leche son en total de 20 y los dientes permanentes son en total de 32, ¿no? Entonces, los dientes deciduos aproximadamente comienzan a aparecer normalmente, erupcionar a partir de los 6 meses, ¿no? Y hasta los 2 años de edad, y se pierden entre los 6 a 12 o 13 años de edad, ¿no? Los cuales van a ser reemplazados paulatinamente por los dientes permanentes, ¿no? Los últimos en erupcionar son las terceras molares, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos las arcadas dentarias, miren, normalmente son acá todas las piezas que tenemos en cada arcada, tenemos 16, y acá está una pieza en la cual ustedes pueden ver la parte externa, que es la parte que se ve del diente, que vendría a ser la corona, y la parte más externa es el esmalte, ¿ya? En la parte de la raíz es la que está dentro del hueso. Entonces, en la raíz, la parte más externa de la raíz es cemento dental. Ahora, en la parte tanto del esmalte como del cemento, hay otra capa que vendría a ser esta que está rayada, que vendría a ser la dentina, que hay dentina coronal y dentina radicular. Y dentro de la dentina es lo que vendría a estar la pulpa dentaria. Hay pulpa coronaria también y pulpa radicular, ¿ya? Y en la parte más inferior de las raíces está una abertura por donde ingresan los vasos sanguíneos, que se denomina el foramen apical. Entonces acá tenemos una pieza dentaria, miren, se ven inclusive las encías, como está dentro del hueso, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se forma el diente, porque es importante saber para que podamos nosotros tener algunas nociones y ver cómo inclusive la alimentación interviene en la formación de las piezas dentarias, ¿no? Entonces, nos dice que dos estructuras intervienen muy importantes en la formación del diente, en la etapa intrauterina, el epitelio bucal de un embrión que es de origen ectodérmico y el tejido que está debajo, que es ectomesénquima, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si ustedes recuerdan, un embriones que han visto en embriología, acá tenemos la boca, miren, acá está la lengua, entonces acá está el cartílago de Meckel, ustedes han visto, acá está el tabique nasal. Entonces, acá el epitelio, esto que recubre acá todo esto, la cavidad bucal, es el epitelio bucal, ¿no es cierto? El epitelio bucal es de origen ectodérmico. Y todo esto de acá que está debajo es ectomesénquima. ¿Por qué es ectomesénquima? Porque las células de la cresta neural que eran ectodérmicas migraban hacia adelante, hacia la cara, y esas células ectodérmicas se diferenciaron en mesénquima. Y por eso ese tejido vendría a ser ectomesenquimal. Todo esto de acá es ectomesénquima. Entonces, ¿qué sucede aproximadamente en la sexta semana? Este epitelio bucal acá comienza a proliferar, comienza a aumentar y comienza a penetrar hacia adentro, hacia el ectomesénquima. En 10 zonas acá en la parte inferior y en 10 zonas en la parte superior. Eso vendría a ser el inicio de la formación de los gérmenes dentarios. Miren acá, que está acá graficado en la parte inferior, miren el epitelio bucal, cómo comienza a aumentar y comienza
a incidir sobre este ectomesénquima, o sea, es una interacción entre epitelio-mesénquima, que es el inicio de lo que vendría a ser, la formación de las piezas dentarias. Debe haber esa interacción. Si no hay esa interacción, entonces, ¿qué va a suceder? No va a haber formación de piezas dentarias. O sea, esto es lo importante. ¿Y cuándo ocurre esto? Aproximadamente en la 6ª semana de vida intrauterina. Miren, a veces, o sea, mes y medio, que a veces la mamá todavía ni está enterada de que está embarazada y ya se están formando los inicios de lo que vendría a ser las piezas dentarias, ¿no? Entonces, acá miren el primer estadio que vendría a ser, o sea, las piezas dentarias pasan por estadios, que vendría a ser la odontogénesis. ¿Qué es odontogénesis? Formación de los dientes. Entonces pasa por estadio. El primer estadio es de brote o yema. ¿Ven? El epitelio, miren cómo ha proliferado, avanzado hacia acá, hacia el ectomesénquima, avanzado, las células han proliferado. Y también el ectomesénquima, miren, se comienza a diferenciar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de este epitelio va a formarse el esmalte y del ectomesénquima se va a formar el resto de las estructuras, o sea, lo que vendría a ser el cemento, el ligamento periodontal, el hueso alveolar, todo. Entonces, por eso se dice que en la formación de toda la pieza dentaria con sus adyacentes, ahí interviene el ectodermo y el mesénquima, ¿no? Entonces, el primer estadio, miren acá cómo va avanzando el estadio de brote o yema. Miren hasta que forma como un casquete. Vendría a ser el otro estadio de casquete. Miren como un casco. Ya vamos a tener otras estructuras más formadas. Y acá tiene como un cuellito que eso siempre va adherido al epitelio bucal. Eso se llama lámina dental, ¿no? Entonces tenemos acá el segundo estadio. Ven acá, ¿ven? El epitelio bucal. Esta es la lámina dental o lámina dentaria, y todo esto acá vendría a ser, se denomina órgano del esmalte. De acá se va a formar el esmalte. Esta estructura que acá se ha formado es la papila dentaria, o sea que es del ectomesénquima que se ha diferenciado. De la papila dentaria se va a formar la pulpa y la dentina, que es las otras partes de la pieza dentaria. Y por fuera, miren, el mismo ectomesénquima forma otro tejido que lo envuelve a todo, que vendría a ser el saco dentario. Del saco dentario se forma el cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar, ¿no? Entonces ya tenemos, fíjense, todas las estructuras ya formadas. Acá tenemos, ya miren, adquiere otra forma más compleja, como de una campana. Esto vendría a ser estadio de campana temprana. ¿Por qué se dice campana temprana? Porque todavía no hay formación de tejidos mineralizados. Hay diferenciación de elementos celulares, pero todavía no hay diferenciación de lo que vendría a ser formación de tejido mineralizado. Todavía acá está, miren, la lámina dentaria conectada al epitelio bucal, que es el externo, ¿no? Entonces ya tenemos, miren, esta vendría a ser campana temprana. Entonces, miren acá, observen, campana temprana. Todavía hay esa conexión. De la lámina dentaria sale como un adicional, miren, que vendría a ser el brote del diente permanente. También se denomina lámina lateral, lámina sucesional. Entonces de ahí va a salir el diente permanente, porque el que se está formando inicialmente es el temporal, ¿ya? Entonces acá tenemos lámina dental. Luego esta lámina dental va a sufrir diferenciaciones hasta convertirse en, miren acá, campana avanzada. En campana avanzada ya hay formación acá de la dentina y del esmalte. Miren, la forma también es mucho más larga. Entonces, y ya no hay conexión con el epitelio bucal, pero esa conexión que era la lámina dental son células epiteliales de origen ectodérmico. Esas células se rompen
y se disgregan y quedan ahí grupitos de células. Esos grupitos de células se denominan perlas de Serres. Y miren, esas perlas de Serres quedan ahí, quedan ahí. Pero es muy importante saberlo esto clínicamente. ¿Por qué? Porque posteriormente en algunas personas puede condicionarse que a partir de esas células se puedan formar quistes o tumores. ¿Ya? Entonces, esto también es importante. Entonces, acá miren, inicialmente, ¿qué es lo que se está formando? Solamente la corona del diente. Miren acá, de esta prolongación más larga, de aquí después va a comenzar a formarse la raíz. Recién va a formarse la raíz del diente, porque lo que se está formando solamente es la corona de la pieza dentaria. Entonces acá ya tenemos, miren, formación inicial de lo que va a ser la raíz de la pieza dentaria, ya que puede ser una o dos raíces también. Acá las células también, esas células que son epiteliales, también miren, se disgregan, se van disgregando. Y esa disgregación de esas células va a convertirse en lo que vendría a ser los restos epiteliales de Malacés y que también van a quedar por ahí flotando por el ligamento periodontal. Y también esos restos epiteliales de Malacés pueden condicionar a la formación de quistes o tumores. Acá miren, tenemos una vista histológica de un diente, pero que se ha desgastado así, lijando, para poder ver las estructuras del esmalte. Miren, estructuras que tenemos en nuestro esmalte. Estas líneas acá que se ven son las estrías de Retzius, estas líneas oblicuas. Acá es el límite, esto de acá es dentina y esto la parte es esmalte. Mientras la caries esté en esmalte, nosotros no tenemos sensibilidad. Llega la dentina, sí vamos a tener sensibilidad. Y si llega la pulpa, pues mucho más todavía, ¿no? Entonces, estas líneas se forman porque son cuando las células están formando el esmalte, que son los ameloblastos, dejan esas líneas ahí en las zonas de descanso, ¿no? Y las células que son formadoras de la dentina vendrían a ser los odontoblastos. Entonces acá tenemos, miren, algunas estructuras que podemos visualizar, que se visualizan en el esmalte, y esta es la parte más interna, la dentina. Esta es la zona de la dentina. Acá tenemos la parte más profunda que vendría a ser la cavidad pulpar. Y acá tenemos la zona del cemento, que también es un diente desgastado. El cemento es el único, miren, es el único tejido dentario que posee células. El cemento. En el esmalte no posee células. El esmalte es un tejido que no tiene la capacidad de regeneración. El esmalte se desgasta y ya no se regenera, ¿no? Miren acá, en la cavidad donde están las células que vendrían a ser los cementocitos. Ven, acá tenemos otra vista. Miren, acá es la pulpa, la parte más interna, cuando la caries llega hasta la pulpa. Acá es lo que el dolor es intenso y la pieza o está para extraer o para realizar un tratamiento de conducto, ¿no? Entonces, una zona muy vascularizada e inervada, ¿no? Entonces, donde vamos a tener gran cantidad de sensibilidad. Y miren, el surco gingival que yo les dije. Esto es el surco, que es bien, una zona crítica donde se queda la placa bacteriana, ¿no? Esta es la encía libre. Ven, esta es la parte más interna. Acá están las células que están en la pulpa, que son los odontoblastos, que son los formadores de este tejido que vendría a ser la dentina, ¿no? Que es muy importante saberlo. Para que ustedes sepan que también los animales, miren, se les forma el sarro también, ¿no? Y ellos a veces, como antes no se les realizaba profilaxia, ahora sí se les realiza profilaxia a los animales, a los caballos, porque para conservar las piezas dentarias, porque se pierde ese sarro que está acá, degenera todo el ligamento periodontal, todo el soporte, todo el hueso que sostiene a la pieza, lo destruye
y las piezas se comienzan a mover y a veces salen así nada más, ¿no? Entonces, para evitar todo ello, también se les realiza profilaxia, ¿no? Acá tenemos algunas funciones de, de las piezas dentarias, que ya sabemos la más importante, masticación, es para la fonación también, ¿no? Ustedes han visto una persona que no presenta piezas dentarias, entonces su voz es diferente, ¿no? La emisión de los sonidos, ¿no? La estética, pues miren, una persona con sus dientes limpios y bien formados es diferente, ¿no? Una persona que está con los dientes sucios y todavía sin piezas dentarias, ¿no? Y para mantener la dimensión vertical, miren, nosotros debemos conservar las piezas dentarias y si no es posible, aunque sea las raíces, por eso se hace tratamiento de conducto, ¿no? Porque cuando se extraen las piezas, el hueso se comienza a reabsorber y se pierde esta dimensión y cambia la facie de las personas, ¿no? Entonces, para su expresión facial, ¿no? Para mantener la expresión facial. Entonces, acá tenemos y algunas anomalías, ¿no? Que nos conlleva a perder, o sea, todo lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, miren, en el momento de la iniciación, nosotros habíamos dicho, ¿no? Si no se produce esa interacción de epitelio y mesénquima, entonces no va a haber la formación de la pieza dentaria, o sea, del inicio que vendría a ser la lámina dentaria, entonces va a haber anodoncia, que es que no hay pieza dentaria. O en lo opuesto serían cuando hay demasiados, ¿no? Y hay dientes supernumerarios. Hay muchas personas que dicen, yo he tenido 2, 3 denticiones, ¿no? Es porque han tenido dientes supernumerarios. En el estadio de yema o brote, ¿no? Hay macrodoncia o microdoncia, cuando hay alguna alteración, ¿no? Hay personas que tienen los dientes grandes y entre los grandes hay uno pequeñito, ¿no? Entonces así. En el otro estadio de casquete también cuando hay densident, geminación, fusión, tubérculos, cúspides supernumerarias en campana. En el otro estadio hay displasia, hipoplasia damantina, melogénesis imperfecta, displasia dentinaria, dentinogénesis imperfecta, perlas del esmalte, concrescencia. Y también en la formación de la raíz, ¿no? La raíz debe tener una longitud y no debe ser pues tan disforme, o sea, la forma de la raíz, ¿no? Pero a veces vamos a encontrar con unas enormes curvas que son bien difíciles en el momento inclusive de la extracción o de repente realizar algún tratamiento de conducto, ¿no? Y también ver que la nutrición es muy importante, ¿no? Inclusive eso desde el momento de la gestación, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice enzimas inductores insuficientes, la vitaminosis, la hipoxia o acción de fármacos va a afectar el tamaño y forma del germen dentario. Va a haber alteraciones en el número de células, en la activación celular, en el grado de división de las células en diferenciación. Y lógicamente, si hay alteración en todo eso, va a haber alteración en las estructuras de las piezas dentarias, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no? El retinol dice reducción en el desarrollo del tejido epitelial, disfunción en la morfogénesis dentaria, aumento en hipoplasia del esmalte. La vitamina D, su déficit, produce efectos hipoplásicos y retardo en los patrones de erupción. El ácido ascórbico también nos dice, su déficit genera alteraciones en la pulpa dentaria, degeneración odontoblástica y dentina anómala. Claro, si hay degeneración del odontoblasto, el odontoblasto es lo que forma la dentina, entonces la dentina va a formarse en forma anómala. Y la vitamina A interviene en la diferenciación de los ameloblastos. Los ameloblastos son los formadores de esmalte, ¿no? Entonces algunas alteraciones, mire, alteraciones en la forma de los dientes, ¿no? Por ejemplo, hipercementosis. Miren, una raíz normal y otra raíz como disforme ha salido, ¿no? Depósitos de cemento excesivo, ¿no? Acá en las raíces, ¿no? Acá miren, hipercementosis, ¿no? Como se pueden ver. Y en acá radiográficamente también, miren, tremendas raíces. Por eso es importante en el momento de realizar
una exodoncia, o sea, extracción de una pieza dentaria, tomar una radiografía para ver cómo está por dentro la raíz, ¿no? Para no tener ningún problema en el momento de extraer la pieza dentaria. Y el último tema que también está dentro de la cavidad bucal son las glándulas salivales y la saliva, ¿no? Entonces, nos dice que de acuerdo a su importancia y tamaño y localización, las glándulas se dividen en glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores, ¿no? Las mayores ya sabemos que son la parótida, submaxilar y sublingual, y las menores son las palatinas, linguales, labiales y genianas, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a tener nosotros que las glándulas salivales van a constar de dos porciones. Una porción secretora, que son los adenómeros, que van a elaborar la sustancia, y una porción conductora, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, son los adenómeros, que ya los conocemos: acino seroso, acino mucoso y acino mixto. Este es el adenómero y esta es la porción conductora. Entonces vamos a tener el primer conducto que sale de un adenómero, es bien, el calibre es pequeño, miren, que vendría a ser un conducto intercalar, ¿no? Entonces las células son cúbicas, es bien pequeñito el conducto y cada vez va aumentando el calibre. Miren, las células un poco más cilíndricas, vendría a ser conducto estriado. Y de hasta vamos a encontrar conductos excretores, intralobulillares, interlobulillares, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces acá tenemos adenómeros. Los conductos intercalares son ramas más pequeñas, son los que están unidos directamente a los acinos, ¿no? Entonces, están formados por una capa de epitelio de cúbico-cimo. Ahora, los conductos intercalares todos se van a juntar para formar los conductos estriados. Los conductos estriados van a estar por células cúbicas, a veces cilíndricas bajas, ¿no? Los conductos estriados también se van a unir para formar los conductos intralobulillares. Estos conductos intralobulillares son de diámetro cada vez creciente, pero están todavía dentro del lobulillo. Estos conductos interlobulillares se unen para formar los conductos interlobulillares. Estos conductos interlobulillares son los que van a estar entre lobulillo y lobulillo, generalmente rodeados de tejido conectivo. Y finalmente estos conductos interlobulillares se abren en un conducto terminal o principal que van a salir hacia la cavidad bucal, ¿no? Y van a eliminar ahí su secreción, que vendría a ser la saliva. Entonces acá tenemos, miren acá por ejemplo, este es un conducto intercalar pequeñito, mucho más chiquito, y se nota la luz que un acino mucoso, ¿no? Su epitelio es cúbico, dice, agregan bicarbonato a la saliva, absorben cloruro de la saliva, conducen del acino secretor a conductos estriados, muy prominentes en glándulas serosas y ausentes en glándulas mucosas. Los conductos estriados, miren estos, bien notorios, son mucho más grandes, cúbicos, más cilíndricos, se nota, nucleocéntrico, estriaciones en la parte basal del citoplasma, tiene múltiples mitocondrias entre los pliegues de la membrana vasolateral, proporcionan la energía y superficie necesarias para la secreción de potasio y absorción de sodio, transfieren la inmunoglobulina a la saliva. Y los conductos secretores, miren estos que ya son mucho más grandes, por ejemplo, es interlobulillar porque está rodeado de tejido conectivo, hay interlobulillares, interlobulares, conectan con la cavidad oral, epitelio cúbico o cilíndrico estratificado. Dentro de las glándulas salivales tenemos la glándula salival mayor, muy importante, que vendría a ser la glándula parótida, ¿no? Entonces nos dice que las glándulas parótidas son esencialmente serosas, o sea, están formadas por acinos serosos. Producen el 30% de la saliva. Nosotros acá en las glándulas parótidas sí podemos encontrar conductos intercalares, ¿ya? Porque son mucho más largos y es fácil de poderlas encontrar. El séptimo par craneal atraviesa la glándula parótida.
podemos encontrar alrededor algo de tejido adiposo, ¿no? La secreción de las glándulas parótidas es rica en amilasa y contiene además cierta cantidad de celomucinas y sulfumucinas. Su conducto excretor es el conducto de esteno, ¿no? que desemboca a nivel de la segunda molar superior. La glándula submaxilar o submandibular, ¿no? Son glándulas, nos dice mixta. ¿Por qué? Porque podemos encontrar, pero acá sí lo que va a haber es predominio de acinos serosos, pero en menor cantidad vamos a encontrar mucosos y mixtos, ¿ya? Entonces, presentan muy pocos conductos intercalares. Nos dice que secretan el 60% de la saliva. La saliva producida por esta glándula submandibular, submaxilar, es más viscosa que la parótida. Dice, contiene gran cantidad de glicoproteínas sulfatadas. Nos dice que en la secreción de la glándula submaxilar se han identificado factores de crecimiento nervioso y epidérmico, que nos dice que favorecerían la cicatrización de heridas a nivel de la mucosa bucal. Si ustedes se han dado cuenta, a veces nosotros tenemos alguna herida en la cavidad bucal, a pesar de que es una zona húmeda, rápidamente cicatriza, ¿no? Normalmente. Otra es la glándula sublingual. La glándula sublingual vamos a encontrar predominio de acinos mucosos, ¿no? Muy poco vamos a encontrar secreciones serosas, ¿no? Entonces, los conductos intercalares acá son escasos, ¿no? Secreta el 5% de la saliva. El conducto principal de esta glándula es el conducto de Bartholin, ¿no? Están ubicadas anteriores a las glándulas submandibulares, debajo de la lengua, donde vamos a encontrar 10 a 12 conductos que vierten su secreción en el piso de la boca, ¿no? Entonces acá, estas son las glándulas, las tres que son glándulas que están fuera de la cavidad bucal, ¿no? Tenemos la glándula parótida, submaxilar y sublingual. Acá tenemos un cuadro que ustedes lo leen, en el cual vemos algunas características diferenciales, ¿no? Pero también en la producción de la saliva nosotros vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar glándulas salivales menores, que vendrían a ser las glándulas labiales. Se encuentran en la cara interna de los labios. Esa que le habíamos dicho que íbamos a encontrar como bultitos, que son acúmulos acinares de acinos de las glándulas, ¿no? Su presencia da un aspecto granular en la superficie de la mucosa labial, ¿no? Tanto en los labios superior e inferior. Glándulas genianas, ¿no? Son también llamadas bucales o vestibulares. Estas se caracterizan por ser masas de acinos mucosos, serosos o mixtos, y por no poseer cápsula propia, por lo que el tejido conectivo va a funcionar como una envoltura muy fina, ¿no? Sus conductos secretorios poseen una luz amplia y están revestidos por epitelio pseudoestratificado. En relación, su anatomía se divide en dos grupos: genianas o yugales, que están en las mejillas, y las retromolares o molares cerca de la desembocadura del conducto de esteno, en la región de las molares superiores, como visualizamos acá, ¿no? Las palatinas, ¿no? Nos dice que según su localización vamos a encontrarlas en tres grupos diferentes, ¿no? Que se ubican en la mucosa. El paladar duro, estas glándulas que solo se encuentran en la parte posterior o laterales del paladar duro, las cuales se encuentran entre la mucosa y el hueso. Las del el paladar blando y la úvula. Estas glándulas, a pesar de ser mixtas, tienen un predominio seroso que abren su superficie, hacia la superficie nasal, mientras que las que abren hacia la mucosa oral son de predominio mucoso. Y las otras en el pliegue, los palatinos papilar del istmo de las fauces.
Glándulas linguales. En la lengua también vamos a tener glándulas. Tenemos 3 grupos de formaciones glandulares. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que dentro de la lengua hemos encontrado gran cantidad de acinos mucosos, serosos o mixtos, ¿no? Las glándulas linguales anteriores o de Blanding y Null, las del dorso posterior o de Beckner y las de von Ebner, que ya las habíamos mencionado, ¿no? Entonces, tenemos acá esas 3 glándulas, acá con sus características diferenciales, cada una de ellas y en su ubicación respectiva, ¿no? Luego vamos a tener que todas estas glándulas salivales van a emitir secreción. Esta secreción, este fluido que va a confluir en la cavidad bucal es lo que se denomina la saliva, ¿no? Esta saliva va a tener diferentes funciones, unas relacionadas con la función alimenticia y otras relacionadas con la salud bucal también, ¿no? Ahora, relacionadas con la salud alimenticia, ¿no? Con la función lubricar y mantener la humedad de la boca. Es muy importante que la boca se mantenga húmeda, porque habíamos dicho que nosotros en la boca tenemos millones de bacterias. Si la boca se encuentra seca, entonces estas, y todavía se encuentra seca y con restos de comidas, estos proliferan en mayor cantidad, más rápido, ¿no? Luego, otra importancia es formar el bolo alimenticio. Luego, degradar los almidones, o sea, mediante el metabolismo de los hidratos de carbono. Ahora, relacionado con la salud bucal, realizar un lavado permanente de los restos de alimentos y otras sustancias. Como habíamos dicho, ¿no? Mantener constante el pH bucal, actuar como un sistema de defensa a través de las inmunoglobulinas que mantienen, ¿no? Y otro, proveer iones que favorecen la remineralización de los tejidos duros, ¿no? El esmalte de dentario mediante los iones de calcio y fosfato. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el esmalte dentario, la parte externa de la pieza dentaria, es un tejido acelular, avascular, ¿no? No tiene sensibilidad, es un tejido que no se regenera, el esmalte no se regenera. Entonces, pero sí se puede remineralizar. Y esa remineralización es a través de los elementos que tenemos en los iones de calcio y fosfato que va a presentar la saliva, ¿ya? Entonces vendría a ser su importancia. Algunas alteraciones que vamos a encontrar, por ejemplo, miren, serostomía, es la sensación de la boca seca, ¿no? Hipersecreción, sensación de boca seca. Hipersecreción o cialorrea, ¿no? Aumento de secreción salival. Sus causas son de índole nervioso, digestiva, hormonal y medicamentosa, ¿no? Hiposecreción, disminución de la producción de saliva, se denomina hipocialia, a la secreción escasa de saliva. La cialodenitis o cialoadenitis, como conocemos a la inflamación de las glándulas salivales de naturaleza bacteriana, acá como podemos ver, ¿no? Esta enfermedad aparece en forma recurrente como una complicación o síntoma de otra enfermedad. Sin embargo, también existe una forma primaria de la cialoadenitis. Los síntomas más característicos de la cialadenitis son la hinchazón, el dolor, la erupción cutánea y la hipersensibilidad. La parotiditis epidérmica, conocida popularmente como paperas, ¿no? Es una infección vírica producida por el paramyxovirus que afecta a las glándulas salivales, ¿no? En especial la glándula parótida, que están ubicadas en los ángulos mandibulares, justo por debajo de las orejas, ¿no? El otro es la ránula, miren el piso de la boca, ¿no? Para definir un pseudoquiste asociado a excavaciones de moco o saliva tras glándulas salivales a los tejidos, ¿no? Hay extravasación de la glándula salival, sale la glándula salival y no, entonces se produce ahí como una hinchazón, ¿no? Eso vendría a ser la ránula. Mucocele, mire, acúmulo de tejido mucoso, se relaciona con la
generalmente algo traumático. A veces hay personas que tienen la mal hábito de estar mordiéndose los labios y es lo que producen ahí un traumatismo en la secreción en los conductos de las glándulas salivales menores y hay una extravasación y se comienza a formar, eso es lo que vendría a ser el mucosele, que también se trata estrictamente de un pseudoquisto, ¿no? Cialoadenitis, ¿no? Se define a cálculos. Entonces, cuando hay obstrucción de la glándula salival debido a la formación de unos cálculos, ¿no? Entonces, acá tenemos algunas patologías. Con esto sería todo. Espero que les haya interesado el tema. Es muy importante saber referente a la cavidad bucal, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algo que quisieran saber. No hay ninguna pregunta. Me he pasado un poquito, no sé, creo que tenían su otra clase, ¿no? A ver, bueno, si no hay ninguna pregunta, a ver, está la delegada o el subdelegado. Doctora, buenas noches. Sí. Ya, entonces ya lo daríamos por concluida nuestra clase, ¿ya? Me hubiera gustado hacerles ¿cómo les podría decir? Ya eso lo dejamos para otro día, para hacerles un repaso de